Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Psique Genius, el canal de aprendizaje. Vamos a seguir revisando, como lo hemos hecho durante todo el mes, diferentes videos, diferentes materias, cápsulas relacionadas con contenidos muy importantes para el desarrollo educativo y escolar. Hoy les traigo algo muy importante y que se ve mucho durante en las materias escolares, como es el género narrativo y sus tipos de narradores. ¿Quién no ha leído un libro, alguna historia? ¿Quién no ha tenido que analizar el género narrativo, uno de los géneros más importantes de la literatura? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, porque es uno de los más antiguos, es uno de los más masivos, es donde hay mayor cantidad de textos y de obras de la literatura. Todo género narrativo entonces es siempre interesante de analizar porque presenta algunas cosas muy particulares que a ustedes les va a tocar aprender durante este año o más adelante para poder entender mejor y comprender mejor la información de las historias que han leído, las obras del género narrativo, etcétera. Entonces vamos a ir a revisar este particular género y lo primero que me gustaría contarles, y algo muy importante, es que cuando ustedes leen, cuando ustedes se enfrentan a esos libros, a esas historias, a los cuentos, a todo eso que ocurre en el pasado o que ha ocurrido en el tiempo y que tiene personajes, que tiene un espacio, que tiene situaciones distintas, hablamos de obras narrativas. Obras narrativas siempre presentan un narrador. ¿Y qué es lo que es el narrador? Se preguntarán ustedes. Bueno, cuando ustedes toman el libro, toman la hoja, el papel y comienzan a leer una historia, empiezan a imaginarse cosas en las cuales esos personajes, esas situaciones ocurrieron en el pasado, en algún lugar, bajo alguna condición especial, etcétera. Esa relación que hay entre el papel, entre lo que ustedes leen, lo que ustedes tienen físico ahí y lo que ustedes van entendiendo de lo que van leyendo, es el narrador. ¿Por qué? Porque entre esa relación entre la historia y lo que ustedes entienden de la historia, hay un narrador, alguien que en su mente ustedes están escuchando y les permite imaginarse toda la historia. Entonces el narrador es una voz que nos va contando la historia. Ustedes toman el libro, comienzan a leer la historia, comienzan a darse cuenta de que ocurrió en un lugar determinado, que habían personajes, que esos personajes tenían características físicas, eran distintos, que ocurrió un conflicto, pero todo eso ustedes lo van adquiriendo gracias a esa voz imaginaria que está en su mente, que les va a entregar la información de una forma mucho más clara y secuencial durante mucho tiempo, el tiempo que ustedes estén leyendo. Por eso entonces que el narrador es quien nos va relatando y nos va contando la historia. Sin el narrador, sin esa voz ficticia, nosotros tomaríamos el texto y no habría una interpretación para esa historia. El narrador entonces es una entidad ficticia, una voz ficticia que nos va contando la historia, nos va relatando todo lo que ha pasado, situaciones, personajes, eventualidades, etc. Y bien, existen diferentes tipos de narradores, diferentes tipos de narradores que vamos a ver ahora a continuación. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de obras, diferentes tipos de textos, diferentes formas de poder entender todo lo que es lo que hay en la literatura. Tenemos cuatro tipos de narradores, los más importantes. Cuatro tipos de narradores. El primer narrador que vamos a aprender es el narrador protagonista. Y es muy sencillo porque el narrador protagonista es aquella voz que cuando uno lee, toma el libro, va contando su propia historia, va narrando todo lo que le pasa, entonces está incluido en la propia historia. Cuenta su propia historia y a veces, en muchas ocasiones, es el personaje principal de la historia. Es decir, todos los verbos en los cuales aparezcan las acciones que ocurren
secuenciales en esa historia van a aparecer en primera persona. Es como si ustedes tomaran el libro y estuvieran leyendo a una persona que está vivenciando diferentes experiencias ahí. Todas las cosas y situaciones que pasan en esa historia, entonces, va a deducir que ese personaje es el propio narrador que va contando una experiencia que le pasó en el pasado, en algún lugar lejano, en alguna ciudad, etc. Una obra muy interesante de este tipo de narradores, la de Papelucho, de Marcela Paz. Eh, Ella escribió muchos textos em, con experiencia de este personaje que se llamaba Papelucho, un joven adolescente que vivía experiencias en diferentes lugares de Chile y Papelucho narraba en primera persona, entonces era un narrador protagonista. Si ustedes van y buscan ese texto van a darse cuenta de que Papelucho narra su propia historia, cuenta todas las peripecias que le ocurren con los personajes, con diferentes personas adultas. Capelucho entonces en esa historia era un adolescente que cuestionaba todo el orden que había establecido en el mundo, en la escuela, en las vacaciones, en todas las experiencias, en su familia incluso, y en todas las experiencias que él tenía que vivenciar. Entonces ese es un ejemplo de narrador protagonista, muy claro y conciso. Otro tipo de narrador que existe en el género narrativo es el narrador testigo. Y este narrador es un poquito diferente al anterior porque es uno de los personajes que participa, pero es secundario, no es protagonista, es secundario. Aparece a veces en la historia o cuenta algo que le sucedió, pero siempre acompañado de un protagonista. Entonces él podría ser el antagonista de la historia, claramente. Aquí sí se puede entonces deducir algunos estados de ánimo, pero no se puede, a diferencia del otro, no se puede saber lo que piensan o sienten los personajes de la historia o lo que sucederá en el futuro. Entonces siempre es un narrador que va contando la historia a medida que pasan los acontecimientos sin poder anticipar lo que va a pasar o lo que están sintiendo los personajes. Eso lo van a ir deduciendo ustedes de acuerdo a esa misma em, evaluación que haga el narrador. Una obra muy importante de este tipo de narrador, o sea, que pertenece al género narrativo, una obra donde hay un narrador testigo claro, es una de las obras más importantes de la literatura universal, como lo es El Principito. En la obra del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, el narrador es testigo, él va contando una historia en torno a un niño que se va acercando y que llega desde otro planeta, se lo encuentra en el desierto y empieza entonces a contar este aviador que hace la vez de personaje secundario, todas las peripecias y la particularidad de este personaje. Pero fíjense ustedes que a medida que avanza la historia del Principito, es muy difícil predecir lo que va a acontecer, lo que va a acontecer con el aviador y el principito. Él cuenta una experiencia, una vivencia, un testimonio de vida que le ocurre al tener el accidente en el desierto, donde se encuentra con este personaje. Por ende, el principito es el personaje principal de la historia. El aviador, que hace la vez de narrador testigo, es secundario. A su vez tenemos otro tipo de narrador que es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Él sabe todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo de los personajes, lo que sienten, a diferencia del narrador anterior. Acá el narrador omnisciente, él conoce las características de los personajes, cómo se comportan, qué cualidades tienen, qué es lo que sienten, qué intenciones y qué planes tienen para el futuro. Y en este tipo de narradores, es muy común ver novelas que son de la literatura universal. Estas novelas, a veces policíacas, permiten entonces indagar en mundos mucho más profundos, donde hay acertijos de algún crimen, algún tipo de evento particular que el narrador entonces nos permite poder detectar. Tenemos por último otro tipo de narrador, el cuarto tipo de narrador, que es el narrador de conocimiento relativo. Y el narrador de conocimiento relativo es como si fuera una cámara de televisión. Ojo,
Aquí hay una distancia de la obra, a diferencia de los otros narradores que eran parte más importante de, de la historia. Aquí nos encontramos con un narrador diferente, un narrador que toma distancia de la historia como si fuera una cámara de televisión, como si estuviera haciendo un reportaje, por ejemplo, un reportaje de alguna situación, de una historia, de una ciudad, etcétera. Él va a registrar solo lo que pasa a nivel externo en la historia. Va a describir, por supuesto, las características, las acciones de los personajes, en lo que observa. Él va a describir lo que puede ver, solo lo que alcanzaría a ver con sus propias características. Pero no va a profundizar en los pensamientos de los personajes y ni en las emociones, solo se va a limitar a cosas más simples como las características físicas y cómo ellos, lo que ellos hacen, cómo ellos toman decisiones que ellos realizan en la historia. Ejemplos de estos cuatro narradores hay acá. Por ejemplo, el narrador protagonista, que fue el primero que nosotros vimos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Fíjense ustedes, es muy importante que lean y anoten estos ejemplos. Les va a servir mucho para que puedan ir comparando las obras que ustedes van a buscar como tarea. Narrador protagonista. Ese domingo, frente al arco, miré al arquero a los ojos, miré a mis compañeros, pensé en mi familia y en mis pichangas de infancia. Si anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de mi vida. Y así fue. Se fijan cómo ahí está contando una historia que a él le pasa, una vivencia que le pasó en el pasado. Aquel domingo entonces él se encontraba en un lugar, estaba en una situación donde él era protagonista, se fijan porque él iba a lanzar el balón y iba a convertir un gol, un penal. Entonces, él va contando con lujo y detalle todo lo que va pasando, con sus propias sensaciones. Él incluye sus propias sensaciones. Incluye lo que él pensó y lo que él sintió en esa escena. Vamos al siguiente ejemplo, narrador testigo. Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó a la orilla y puso sus trapos a secar. Claramente en este pequeño extracto, desde las dos primeras palabras que hay donde dice lo vi, ahí ya nosotros podemos deducir que es un narrador testigo, porque él está dando testimonio de algo que vio. Él no se está incluyendo en la obra, sino que él habla desde afuera, que algo él observó, pero sin embargo él detalla con lujos y con especificaciones lo que aconteció en ese espacio, es decir, da detalles del lugar, da detalles de la persona, es decir, lo que la persona hizo en el momento y cómo él terminó esa acción. Si se fijan ustedes en ese extracto, el narrador incluso se incluye en la obra, no es una persona que esté observando de lejos o que esté fuera de la historia, él también se incluye, él también es parte de ahí, porque si no fuera parte, él no daría detalles de lo que aconteció. Él está entregando detalles muy íntimos de lo que ahí pasó. El tercer ejemplo es el siguiente, en el narrador omnisciente. Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Esa búsqueda no era tarea fácil y considerándolo tuvo miedo. Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. El bigote inexistente. Aquí tenemos un cambio en la forma de narrar la historia. Aquí el narrador omnisciente comienza narrando una acción de otra persona, de una tercera persona, claramente. Él empieza a hablar sobre otra persona y él empieza a dar algunos pequeños detalles, pero muy pequeños detalles sobre eso, y se basa principalmente en acciones que suceden ahí. Cuarto ejemplo, narrador de conocimiento relativo. Fue hasta la puerta y quedó un rato indeciso con el picaporte en la mano. Era una mano larga, flaca y llena de manchas. Giró a medias el picaporte y vacilando lo soltó. Ustedes pueden darse cuenta que en este cuarto ejemplo, el narrador no profundiza en características más allá de las físicas. El narrador acá
lo que hace es narrar un evento de otra persona, de una persona desconocida, que ni sabemos quién es, pero no da detalles, solo se enfoca más en las acciones, profundiza en las acciones que desarrolló esa persona o ese personaje. Se fijan cómo hay un cambio ahí, narrador de conocimiento relativo. Es el tipo de narrador entonces que funciona como una cámara de televisión, como que está haciendo un reportaje, como que está captando de lejos lo que está ocurriendo en la historia. Bien, ¿por qué es importante entonces aprender los tipos de narradores? Porque nos ayudan a poder adaptar mejor nuestra comprensión, nuestra lectura y permitir una comprensión e interpretación mejor de las distintas obras. Toda obra del género narrativo tiene un narrador distinto, se encasilla en uno de estos cuatro tipos de narradores. Y por eso es importante conocer los tipos de narradores para entender mejor lo que nosotros vamos a leer en el futuro. Les agradezco que hayan participado de este video, de esta cápsula, y suscríbanse al canal y sigan viendo el contenido de Psique Genius. Muchas gracias por participar.